Ok, buenas tardes. Ya esta es la clase número 5 Zoom. Homer, que usted que es el único que entiendo que me está copiando. La clase de hoy se llama la parte de equilibrio, equilibrio. Ok. Nosotros, para que exista equilibrio, debe cumplirse que la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo debe de ser igual a cero. Imagínense este bloque que está dibujado aquí, ¿no? Vamos a suponer que yo lo estoy jalando hacia la derecha con una fuerza de 10 newton y lo estoy jalando con otra fuerza de 10 newton hacia el lado izquierdo, ¿ves? La tengo hacia acá y la tengo hacia acá, la misma fuerza, ¿ves? Entonces, por supuesto, si hay 10 newton hacia la derecha y 10 newton hacia la izquierda, él no se va a mover hacia ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo yo es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. O sea, si usted lo está jalando hacia acá con 10 newton hacia la derecha y hacia la izquierda con 10 newton, la sumatoria de fuerzas en X le va a dar igual a cero. ¿Me explico, Homer? Sí. Ok. Entonces, por eso la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a cero, tanto en X como en Y, ¿me entiendes? Si estamos en el plano. Normalmente nosotros vamos a estar trabajando en el plano. Y por supuesto, el cuerpo tampoco debe tener la posibilidad de poder rotar, no puede rotar. Y si no puede rotar, quiere decir que la sumatoria de momento, que la estoy señalando ahorita con la manito, también debe de ser igual a cero. ¿Me explico? Entonces, para que exista equilibrio, se debe cumplir la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton la enunciamos en esta forma: sumatoria de fuerza en X y en Y igual a cero, y la sumatoria de momento con respecto a un punto igual a cero. También debe cumplirse la tercera ley de Newton, que habla de que para toda acción hay una reacción, ¿ves? Hay una reacción. Fíjense, por lo menos este bloque que está aquí, ese bloque tiene un cierto peso W. Ese peso W hace que como reacción se genere aquí lo que llamamos nosotros una normal, le decimos fuerza normal, ¿ves? A esta que está aquí, que es perpendicular a la superficie. Y si la estoy moviendo con esta fuerza F hacia la derecha, entonces aquí en el piso o en la superficie esta se va a generar una FF, que es una fuerza de fricción, debido a la fuerza con la cual yo la estoy moviendo hacia la derecha. Se me generaría una fuerza de fricción. N y FF son reacciones que se generan a raíz de esta fuerza que están aquí. ¿Me explico? Por favor, Atenea, encienda la cámara. Debe encender la cámara para estar en la clase. Ok. ¿Qué es lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre, que le decimos DCL? Es un dibujo con las fuerzas actuando sobre el cuerpo. O sea, todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo se colocan en el dibujo. ¿Me explico? ¿Está claro, Homer? Sí. Usted me copia, Atenea, usted me copia. Atenea, usted me copia, usted. Sí, profe, sí. Ajá, y usted, Giancarlo, me copia. Tengo duda con Giancarlo si me está copiando o no, porque no sé, le pregunto y no me contesta nada. Sí, Perdón, profesor, yo lo entiendo. pero digo yo, pero sí me está copiando Giancarlo. Sí, profesor, yo lo entiendo. Ok. Tienen que mantener las cámaras encendidas, ¿oyeron? Las cámaras tienen que estar encendidas. Sí, profesor. Ok. Lo que pasa es que tenía problemas con el internet. Ajá, ok. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, como les estaba diciendo, es un diagrama o un dibujo donde se colocan todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Esto que está aquí dibujado es un diagrama de cuerpo libre, donde estoy indicando las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, esta fuerza F y su peso W, y N y FF, que se generan como unas reacciones. Son unas reacciones que se están generando ahí en ese caso. Eso es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Hablemos de lo que son las reacciones en los apoyos. Vamos a suponer, nosotros podemos conseguir un apoyo de este tipo, ¿ves?
A veces le dicen apoyo simple, pero aquí lo estamos llamando apoyo deslizante. Fíjense que si esto es una viga que está aquí, la viga tiene la posibilidad de moverse hacia la derecha, nada se lo impide, ¿ves? Ella puede deslizar sobre este pivote que está aquí o este apoyo que está aquí, ¿ves? Y también ella se puede levantar, ¿ves? Se puede levantar, o sea que ella puede rotar. O sea, en todo caso puede rotar. Lo único que sí no puede ella es bajar. ¿Por qué? Porque el mismo apoyo se lo va a impedir. Eso de que ella no pueda bajar causa que se genere una reacción aquí, que la tengo aquí en rojo, que la llamo RY, reacción en Y. Entonces, esa reacción en Y no deja que ella se mueva hacia abajo. ¿Me explico? Ahora, podemos tener este tipo de apoyo también. Este tipo de apoyo tiene un perno en el centro. Ese punto que ven en el centro es un perno, un tornillo. Ese tornillo, por supuesto, no deja que la viga se mueva hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿ves? Y tampoco se puede mover hacia abajo. Por eso se generan dos tipos de reacciones, una RX, una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y. Este tipo de soporte, el deslizante, también lo llaman de rodillo. A veces colocan un rodillito aquí y hacen ver de que la viga se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, se desliza a través del rodillo. Puede ser que esté así en esta posición o en posición vertical, por lo cual la reacción, si está en posición vertical, se generaría en la horizontal. O sea, no sería una RY, sino que sería una RX. Y puede haber lo que llamamos nosotros empotramiento. Empotramiento es cuando nosotros hacemos un hueco en la pared y metemos una viga y le echamos cemento. Entonces fíjense que la viga no puede ni moverse ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Por eso se generan reacciones en el eje X, en el eje Y, y se genera también un momento. O sea, porque no puede rotar tampoco. Esta de este tipo así tiene 0 grado de libertad. Esta tiene 1 grado de libertad porque ella puede rotar, ¿ves? Y esta tiene 2 grados de libertad porque se puede mover en el eje X y puede también rotar. Entonces, cuando nosotros veamos un soporte de este tipo así, en los dibujos, ya sabemos que se va a generar una reacción en Y, ¿ves? Cuando veamos un dibujo así de este tipo de soporte, ya sabemos que se va a generar una reacción en X y una reacción en el eje Y. Y cuando veamos un dibujo de este tipo, así de empotramiento, sabemos que se va a generar una reacción en X, una reacción en Y y se va a generar un momento. Un momento que no va a dejar, pues se va a impedir que ella rote. No sé si está claro lo que acabo de explicar hasta ahorita para que entremos al problema. Cuando nosotros decimos que algo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a 0. Si estamos en el plano, tenemos a sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y también la sumatoria de momento debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se puede mover ni en el eje X, ni en el eje Y, ni puede rotar. La rotación me la da es el momento. Como no puede rotar, entonces la sumatoria de momento sería igual a 0. Y se generan reacciones por la tercera ley de Newton. Ya sabemos que un diagramita de cuerpo libre es un dibujo donde colocamos todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, todas. Y ya sabemos qué tipo de reacciones se pueden dar en las vigas cuando estemos analizando problemas de viga. ¿Usted va a estudiar qué, Homer? ¿Ingeniería qué? Ingeniería civil. ¿Y usted, Atenea? Ingeniería en petróleo. ¿Y usted, Giancarlo? En petróleo, profesor. El civil trabaja mucho con este tipo de cálculos. Y los de petróleo no creen que no van a trabajar con eso, porque a veces tienen que estar trabajando con fuerzas que se pueden dar en los sistemas. Ok. Aquí dice este problema, dice calcular las reacciones en los soportes de la viga. Desprecie el peso de la viga. Cuando yo desprecio el peso de la viga, quiere decir que no voy a tomar en cuenta el W, el peso de la viga. ¿Me explico? Y la voy a considere que ella está en equilibrio, considere que está en equilibrio. Cuando yo considero que la viga está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual ¿a cuánto?
Menos mal que lo acabamos de hablar. Para que exista equilibrio debe cumplirse la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas debe de ser igual ¿a qué dice aquí, Homer? A cero. A cero. Y la sumatoria de momento tiene que ser igual Cero. a cero. Entonces, como a mí en el problema me están diciendo que calcule la reacción en los soportes, desprecie el peso de la viga y considere que la viga está en equilibrio, entonces, por supuesto, yo voy a hacer la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento iguales a cero. ¿Me explico? Ok. En esta viga están dos fuerzas actuando. ¿Ves? Esta fuerza de 80 newton formando un ángulo de 50 grados con la horizontal. Cuando ustedes me escuchen la palabra horizontal, en mi boca me refiero al eje X. ¿Ves? Está formando 50 grados con la horizontal. Y está esta fuerza de 100 newton que está en el eje Y. ¿Ves? Ella está en el eje Y. Ya dijimos que si veíamos un dibujo de este tipo de soporte, se iba a generar una reacción en el eje. ¿En qué eje se iba a generar? En el eje Y. En el eje Y. Entonces, como este soporte lo estoy llamando A y este soporte lo estoy llamando B, entonces yo la estoy llamando AY. AY. Algunos profesores a veces le ponen a esta R a Y. Yo la llamo AY simplemente. ¿Ves? Y se me genera una reacción en el eje Y. ¿Ves? AY es la reacción. Y en B yo sé que se va a generar dos reacciones, una en X y otra en Y. ¿Ves? Entonces, en el eje X, como este soporte es el B, coloco a BX y en el eje Y coloco a BY. ¿Por qué las estoy colocando con el sentido hacia arriba? Porque yo veo que estas fuerzas están actuando hacia abajo y como ellas se generan como reacciones, entonces deben estar actuando hacia arriba, supuestamente. ¿Me explico? Después, cuando yo vea el resultado de ellas, que me doy cuenta si está bien o está mal el sentido que yo les di. Como esta fuerza yo la veo que está hacia allá, esta yo me imagino que se va a generar hacia el lado izquierdo, porque ella se va a generar como una reacción de esta componente que está aquí, de esta 80 newton coseno de 50 que está aquí. Cuando yo veo que las fuerzas están en Y o están en X, como digo yo, viva Dios, porque no tengo que estarla descomponiendo. Pero cuando yo veo una fuerza que está así en diagonal, formando cierto ángulo con la horizontal o con la vertical, entonces tengo que descomponerla en su componente en X y su componente en Y. Si yo genero aquí la componente en X, es esta que está aquí, ¿ve? La que estoy señalando con la manito, ¿ve? Como ella está mirando para acá, la componente en X va a estar mirando hacia la derecha y la componente en Y va a estar mirando hacia abajo. La componente en X, como en este triangulito que estoy aquí señalando, ¿ves? En este triangulito que estoy señalando aquí con la manito, ¿ves? La componente en X es un cateto adyacente de 50. Yo dije que el cateto adyacente se iba a conseguir con la función coseno. Y por lo menos esta que va desde aquí hasta aquí, que es la componente en Y, como era un cateto opuesto, entonces se iba a conseguir con el seno. Cuando busquen un cateto adyacente, trabajan con la función coseno. Cuando buscan un cateto opuesto, trabajan con la función seno. Entonces, por supuesto, esta será 80 por el coseno de 50. Y esta que está aquí, será 80 por el seno de 50. Cuando yo la descompongo a ella, trabajo con sus componentes. ¿Por qué trabajo con sus componentes? Por un teorema que hay, que ya lo vimos en la clase pasada, que se llama el teorema de Variñón. El teorema de Variñón me dice que el momento que ejerce esta fuerza es el mismo momento que ejercen sus componentes. Entonces yo empiezo a trabajar con sus componentes y me olvido de ella. ¿Me explico? Trabajo con sus componentes. Esta es una componente y esta es la componente en X y esta es la componente en Y. ¿Me explico? ¿Está claro eso? Sí. Ok. Entonces,
Esto que está desde aquí hasta aquí es el espesor de la viga, vale 0,5 metros. ¿Ves? Este espesor que va desde aquí hasta aquí. Y aquí hay unas distancias que me colocaron, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, las voy a igualar a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X aquí en esta viga? En el eje X. A ver, Atenea, dígame usted. Mientras usted va pensando un momentico ahí, yo voy un momentico allá afuera porque parece que están tocando allá el portón. Ya va. Ajá, ¿qué pasó? ¿Ya pensaron? ¿Ah? Ya volví. No sé, profe, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X aquí, Homer? Oye, 80 Carlos. newton, ¿no? ¿Ah? ¿Cuáles son las fuerzas que ustedes ven en el eje X aquí? El eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. 80 newton. Ajá, esta que está aquí, 80 newton por coseno de 50, esta que está aquí, ¿ves? ¿La ves? Esta que estoy señalando con la manito. ¿Sí la veo o no la veo? La veo así como que si no estuvieran viendo nada, no sé. Claro. Ajá, y la otra que está en el eje X es esta que está aquí, ¿ves? ¿Cómo se llama? BX. BX, se llama BX. Y la de 80 coseno de 50. La 80 coseno de 50 está mirando hacia la derecha, quiere decir que es positiva. Y BX, que la puse hacia la izquierda, eso es arbitrario que yo le coloco ese sentido, entonces ella va a ser negativa, ¿verdad? Entonces cuando yo hago la sumatoria, fíjese, ve, yo hago la sumatoria de fuerza en X, aquí está, ¿ves? Igual a 0, porque estoy considerando que está en equilibrio, y digo que las que miran hacia la derecha son positivas, entonces 80 coseno de Newton va a ser positiva y BX va a ser negativa, ¿lo ven? Negativo. Igual a 0. Entonces yo agarro este BX y lo paso para el lado derecho y me queda que BX es igual a 80 coseno de 50. ¿Me explico? ¿Está claro? Estoy despejando. Entonces BX es igual a 80 coseno de 50. Hago la operación en la calculadora, espero que tengan calculadora ahí a la mano, y me da 51,42 newtons. ¿Ves? Si quieren hacen la operación. Ya voy a buscar. Es bueno que tengan la calculadora ahí para que ustedes vean cómo se hacen los cálculos.
Yo les digo eso porque a veces ustedes se ponen a hacer los cálculos y no les dan. Entonces después me dicen, profesor, no me da y tal. Aquí es que tienen que aprovechar de preguntar. Fíjense, multiplica 80 por coseno de 50. Debe darle 51,42. 80 coseno de 50. Y estos son 80 newton, por supuesto. Esto Sí, va a dar- profesor. le dio eso, ¿no? Sí. Ok. Ahora vean. Ya calculamos a BX, ya calculamos una de las reacciones. Esas son las que me están pidiendo a mí, las reacciones, ¿ves? En los soportes de la viga. Ya calculamos a BX. Ahora, vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Lo ven, no? Sí. Sumatoria de fuerza. Este es el símbolo de sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Las que van hacia arriba son positivas. Yo tengo que indicar cómo estoy tomando yo el sentido. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Allí, ¿ves? Allí está aquí, ¿ves? ¿La ven? Aquí está 80 seno de 50, esta que va aquí hacia abajo, ¿ves? Aquí está la de 100 newton, ¿la ven? Hacia abajo. Y está BY hacia arriba, ¿me explico? ¿La ven? Homer, ¿la ve? Atenea, ¿la ve? Sí. No sé qué se hizo este otro, Sí. el otro jovencito, no sé. Ok, entonces cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque estoy considerando que está en equilibrio la viga, entonces AY está mirando hacia arriba, queda positiva. BY está mirando hacia arriba, queda positiva. La de 100 newton queda negativa porque está mirando hacia abajo, ¿verdad? Y la de 80, seno de 50, está mirando hacia abajo cuando yo hago la descomposición, ¿ves? Entonces por eso la estoy colocando negativa. Hago el despeje, ¿ve? Este término pasa a la derecha y este término pasa a la derecha de la igualdad. Esto tiene que quedar igualado a 0. Esto está igualado a 0. Aquí me faltó igualarlo a 0. O sea, aquí tengo que colocar igual a 0. Y después es que coloco esta flecha de implica. Entonces, hago la operación. Esto pasa para el lado derecho, positivo, y me va a dar 161,28. Si quiere hacer la operación 100 más 80 seno de 50. 100 más 80 seno de 50. Le debe dar 161,28. Sí, ya me dio. Ok. Pero no sé si me expliqué, ¿no? Aquí me faltó poner igual a 0. ¿Está claro? Sí. Aquí me falta igual a 0. No lo coloqué. Y entonces implica que AY más BY es igual, cuando me quedaron estas dos de este lado, entonces tengo esta, ¿ves? Esta ecuación, pero esta ecuación no la puedo resolver, no puedo calcular AY ni BY porque me falta otra ecuación. Y esa ecuación nosotros la conseguimos es con momento, ¿ves? Con momento, me hace falta otra ecuación. Entonces, donde yo veo que están actuando más fuerzas es aquí en B, ¿ves? Está actuando BX y está actuando BY, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular momento con respecto a B, con respecto al punto B. Por eso yo digo sumatoria aquí, sumatoria de momento en B. Digo que el sentido contrario de giro a la aguja de reloj va a ser positivo y eso va a ser igual a 0. Aquí hay que poner signo de sumatoria también, igual a 0. Entonces, empezamos por el momento de AY. ¿Cuánto vale el momento que está haciendo AY? Con respecto a B. 0. 0 ¿No? le voy a poner si me dice otra vez eso. ¿Cómo me va a decir que es 0? ¿Cuál es el momento que hace AY con respecto a B? ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es el brazo? El brazo o la distancia. Acuérdense que cuando me escuchen decir la palabra brazo me refiero a una distancia. ¿Cuál es el brazo de AY? ¿Cuál es el brazo? El brazo. ¿Cuál es la distancia de AY con respecto al punto B? ¿Cuál es la distancia? 7. 7 metros. Ajá, 7 metros.
esta distancia, vean, esta distancia que va, donde voy señalando con la manito, desde aquí hasta aquí, vale 7 metros. Y ustedes lo que hacen es sumar esto, ¿ves? Entonces, esa distancia forma 90 grados con la fuerza, ¿ves? ¿Me explico? Forma 90 grados con la fuerza. Ese es el brazo de ella. El brazo o la distancia. Entonces, AY, por esa distancia, me da el momento que ella está haciendo con respecto al punto B. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí. AY por ese brazo, por esa distancia. O sea, AY por 7 metros. Y ella va a tender a hacer con respecto a B, que esto, como ella está de abajo hacia arriba, vean. Como ella está de abajo hacia arriba, ella va a buscar que esto rote así, ¿ves? ¿Sí me explico con lo que quiero decir? No sé, Homer, si usted me está comprendiendo, y Giancarlo, no sé, no lo veo. Vea, ella va a buscar que esto haga así, ¿ves? ¿Me explico? Sí, profesor, yo lo Sí. entiendo. Ella va a buscar que esto haga así, ¿ves? ¿Cómo está rotando? ¿En el sentido de la aguja de reloj o en sentido contrario? En el sentido de la aguja de reloj. En el sentido de la aguja de reloj. Y cuando es en sentido de la aguja de reloj, ¿cómo es el momento? Negativo. Es negativo, ¿ves? Porque positivo es cuando es sentido contrario a la aguja de reloj. ¿Me explico? ¿Está claro eso? Sí. Ok, entonces, ¿cómo va a ser el momento de ella? AY por 7, ¿ves? AY por 7. AY por 7 va a ser... Dios mío. Va a ser negativo. Positivo. ¿Me explico? Ah, no, negativo, negativo. Va a ser Negativo. negativo. Entonces, vamos con la otra fuerza. Tenemos la de 80 seno de 50. 80 seno de 50. Ve, aquí está, ¿la ves? ¿Y cuál es el brazo de ella con respecto a B? 5 metros. 5 5 metros, metros. ¿ves? Entonces yo debo multiplicar 80 coseno de 50, aquí está, ¿ve? 80 seno de 50 por 5 metros, ¿ve? Aquí está, ¿la ves? Y su momento, como ella con respecto a B, ella va, fíjese que ella está trabajando hacia abajo, ¿ves? Hacia abajo. Entonces ella va a tender a que esto haga así, ¿ves? Rote así como le estoy haciendo a la manito, ¿la ven? Y es en sentido contrario a la aguja de reloj, ¿me explico? Sí. Y si es en sentido contrario a la aguja de reloj, ¿cómo es el Positivo. momento? Positivo. 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 Entonces, por eso, cuando yo multiplico 80 por el seno, por los 5 metros, el momento es positivo. Ahora vean la otra, la del coseno, esta que está aquí chiquitica. ¿Cuál es su brazo? Su brazo es este pedacito, ¿ves? Este pedacito es su brazo, 0,5, ¿ves? Porque si yo la muevo a través de su línea de acción, ella se pararía aquí, ¿ves? Se colocaría aquí. Y su bracito sería ese 0,5 metros. Entonces, 80 coseno de 50 por 0,5 metros, ¿lo ven? Y como ella va a tender a hacer que esto rote en el sentido del aguja de reloj, porque ella va a tender a hacer que esto haga así, ¿ves? Porque si usted la mueve a través de la línea de acción, ella se para aquí y ella va a tender a hacer que esto haga así, ¿ves? Rote así. Y es en el sentido de las agujas de reloj. Y el sentido de las agujas de reloj es Negativo. negativo, ¿ves? Negativo. Y la de 100, que está aquí, ¿ves? Su bracito es 2, ¿ves? El bracito es 2, ¿lo ven? 2 metros, ¿ves? Con respecto a B. Entonces ella va a tender a hacer que esto haga así, en sentido contrario a la aguja de reloj, su momento va a ser positivo. Aquí está, ¿ves? 100 por 2, ¿ves? Positivo. Ajá. Entonces yo tengo todos estos términos aquí, ¿ves? Yo tengo todos estos términos aquí, ¿ves? Todo esto que estoy, vean lo que estoy señalando con la mano, ¿ves? Lo que estoy señalando con la mano, ¿ves? No he llegado al 7, ¿ves? Sino aquí, ¿ves? Yo los paso para el otro lado, pero con el signo cambiado, ¿me entienden? Los paso hacia el lado donde está el 0 con el signo cambiado. No sé si me explico. Sí. Y después el 7 va a pasar A dividir. o mejor hago esto, ¿ves? Mejor hago esto para que se les haga más cómodo, ¿ves? Esto que está aquí, que está negativo, lo paso para este lado positivo. Y después el 7 pasa a dividir debajo de todo esto. ¿Y quién me queda despejada? Ayer. Ayer, ¿ves? Hago la operación y entonces si que usted quiere hacer menos 80 coseno de 50 por 0,5 más 80 seno de 50 por 5 más 100 por 2
y lo divide después que haga toda esa operación, lo divide entre 7. Lo va a hacer menos 80 coseno de 50 por 0,5. Más 80 seno de 50 por 5. Más 100 por 2. Y le da al igual. Y después lo divide entre 7. Debería darle 68,67. Lo hizo. 68,67 Ese es el valor de quién, de A. de De ayer. ayer. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? El valor de ayer lo coloca aquí en esta ecuación, ¿ves? En esta que estoy señalando Ujú. con la mano. Y despeja BY. O sea que ayer lo pasaría para acá, restar 161,28 menos 68,67. ¿Me explico? Sí. Ok, hágalo para que vea. Le debe dar 92,61. $92,61. 92, 61. Entonces yo tengo una duda, ya va, un momentito. Dígame cuál es su duda. Le vaya diciéndome ahí. pero del primer problema, Del primer problema. sí, de la actividad del 10%. No sé si me va a dar chance. Ya va. Con- Dios mío, hay unos bajones aquí más feos aquí en la casa con la cuestión de la corriente. Ajá, ¿con qué problema me dice usted? Dígame. Pues se cayó la cosa. Ajá, dígame, Atenea, dígame. Giancarlo no salió en la foto, imagínense. Cansado de decirles que prendan la cámara.